Muy bien, pues bienvenidas sean a este seminario virtual de violencia estructural y vamos a dar comienzo ahora sí. Dimos unos minutitos también por ser el primer día y para también permitir que en este tránsito de viernes se fueran incorporando. Pero bueno, nos da muchísimo gusto nuevamente estar aquí en un evento con el doctor Manuel Besanilla, que ya tenía un ratito que no lo escuchábamos, y entonces finalmente también volver a aprender de él, y bueno, y a todas y todos los que están conectados, pues bienvenidos. Y bueno, como es nuestra primera sesión, me toca presentar aquí, tener el honor de presentar al doctor José Manuel Besanilla. Y bueno, él es psicólogo clínico, perito en derechos humanos y académico con una trayectoria de más de 25 años que integra la práctica clínica, la investigación y la docencia. Su trabajo se ha desarrollado principalmente en el campo de la psicología aplicada a contextos de violencia y en violaciones a derechos humanos. Durante su ejercicio profesional en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que duró del 2011 a 2025, se especializó en la evaluación psicológica de la tortura, mediante la aplicación, por supuesto, del Protocolo de Estambul, documentando más de 300 casos. Su experiencia incluye la coordinación de equipos interdisciplinarios en contextos de crisis y el acompañamiento psicosocial a víctimas. Como investigador, ha producido 12 libros y 28 artículos científicos sobre trauma complejo, intervención en crisis y metodologías de investigación. También ha participado en estudios en la Organización Mundial de la Salud en la clasificación internacional de enfermedades del CIE-11. En el ámbito académico, ha creado programas como el Diplomado en Valoración Psicológica de la Tortura de la UAM y el Seminario Interinstitucional de Atención Psicosocial de la UNAM. Ha impartido también cátedra desde bachillerato hasta doctorado en distintas instituciones educativas del país. Su formación incluye el doctorado en Ciencias para la Familia, la maestría en Ciencias de la Educación Familiar y la especialidad en Psicoterapia de Grupos y Psicodrama Clínico, además, por supuesto, de contar con la licenciatura en Psicología. Dentro de sus áreas de experiencia, bueno, son muchas, pero trataremos de abordar algunas: la evaluación psicológica en casos de violaciones graves a los derechos humanos, intervención en crisis, psicología clínica aplicada a contextos de violencia, metodologías de investigación, dinámica grupal e intervención comunitaria. Actualmente es asesor técnico de Uniendo Cristales, organización conformada por familias de personas desaparecidas que se dedican a brindar atención y acompañamiento psicosocial tanto a familiares como, por supuesto, a todos los miembros que tienen algún vínculo con las personas de desaparecidos y personas también sobrevivientes de otras violaciones graves a derechos humanos, como puede ser específicamente el de tortura. Asimismo, es fundador y director general de Dictámenes Psicojurídicos, firma especializada en la dictaminación, atención y acompañamiento con personas que han enfrentado delitos de alto impacto, violaciones graves a derechos humanos, como tortura, desaparición, trata, desplazamiento y otros, y acoso y persecución laboral. El doctor Besanilla ha contribuido al análisis de los desafíos de la psicología en México desde la evidencia científica y la experiencia en los ámbitos clínicos, académicos y de derechos humanos. Por supuesto que va a ser muy disfrutable sus charlas en este seminario y con este honor de presentarle y bueno, contar con su conocimiento y sobre todo, todas y todos no duden, aprovechen la oportunidad de estas charlas de preguntar, de explorar y de exprimir al doctor Besanilla, que es lo que más le gusta. Muchísimas gracias. Manuel, te dejo con el uso de la voz. Muchas gracias, Elenka, muchas gracias, doctora. Y bueno, muchísimas gracias a CEAIP, muchísimas gracias a todas y todos por estar, acompañarnos en este seminario con causa, especialmente. Muchísimas gracias al apoyo de Uniendo Cristales. Y la causa es parte de la cuota de recuperación que hicieron favor de compartirnos, de pagarnos, pues es para fortalecer la búsqueda de las familias y para Uniendo Cristales, ¿no? Entonces, para mí un honor estar aquí y poder retomar la voz en esta casa que nos invita, que es CEAIP, a abrir este gran espacio. Y bueno, y sin más preámbulo, me agarro el micrófono y luego me sigo de largo. Doctora, por favor, a los 45, 47 me detienes, por favor, para no comerme todo el tiempo, por favor. Claro Vamos que a sí. hablar unos minutos, entonces voy a empezar por aquí a platicar. Bueno,
¿Por qué es muy importante hablar sobre este seminario, ¿no? Lo que es la violencia estructural. Estamos viendo distintas manifestaciones, distintos hechos que si bien son realizados, hechos por personas, por individuos, ¿no? Lo acabamos de ver ayer en la marcha y acabamos de ver también lo que está pasando, lo que pasó en la UNAM y todo eso. Estamos viviendo un contexto sumamente complejo en México, en América Latina, ¿no? Y a nivel global hay una crisis, una profunda crisis humana, y entonces es muy importante detenernos a reflexionar cuáles son las condiciones que van permeando esto, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a trabajar sobre la perspectiva psicosocial y los derechos humanos ante la violencia estructural. Vamos a hacer un primer acercamiento reflexivo sobre el tema. Bueno, por qué la perspectiva psicosocial y los derechos humanos en América Latina? Es muy importante que nosotros tengamos presente, que seamos muy conscientes de que los fenómenos que ocurren y las condiciones de arreglo de organización social, de organización institucional, no son hechos aislados. Se van articulando y obedecen a una configuración de circunstancias, ¿sí? Se va configurando un ecosistema de desigualdad, de impunidad, de control, ¿no? Estamos viendo cómo se van debilitando, se van descafeinando las instituciones, ¿no? Y se van generando lo que el doctor Mendiola nombró como espacios inhabitables, ¿no? Condiciones que van erosionando nuestro ejercicio de los derechos, ¿no? Y entonces, si nosotros nos aproximamos desde la perspectiva psicosocial, es muy importante que entendamos el contexto para no psicopatologizar lo que ocurre con los sujetos, para no medicalizar el sufrimiento social. Para las instituciones es muy sencillo patologizar, ser deterministas, ser prescriptivas, y entonces ante una manifestación de dolor, ante una manifestación de sufrimiento, dar medicación. Y entonces disminuir el impacto que para ellos tiene y poder reducir la responsabilidad que ello implica, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros entendamos el contexto para no psicopatologizar. La perspectiva social lee los impactos de manera multidimensional. Es fundamental que entendamos el contexto sociohistórico cultural en el que estamos metidos, en el que estamos inmersos. Es muy importante que entendamos cómo es que la comunidad se ve permeada por esto, cómo la relación entre comunidad y familia, y cómo la familia va quedando aplastada entre las realidades sociocomunitarias y las implicaciones individuales, ¿no? La familia se ve aplastada, y posteriormente las manifestaciones de los hechos de violencia estructural en el sujeto, ¿no? Y entonces, si nosotros logramos abrir el abanico, abrir el campo de lectura y poder comprender las distintas dimensiones en las que va filtrándose la violencia estructural, vamos a poder tener una guía para poder tomar decisiones éticas en el terreno, éticas en el trabajo con las personas sufrientes, éticas con las personas que han transitado, que están transitando por una situación de victimización, ¿no? Bueno, la violencia estructural y sus impactos. La violencia estructural tiene que ver justamente, como les decía, con el arreglo de las condiciones, el arreglo de las condiciones que generan marginación, que generan servicios deficitarios, por ejemplo, salud, educación, ¿no? La pobreza laboral, ¿no? Que la gente trabaja 2 o 3 turnos y no puede llegar a fin de mes de manera suficiente. La informalidad, ¿sí? La inseguridad y la impunidad. Y todo ello va amplificando estos rasgos de violencia institucional. ¿Cómo es que tenemos que entender que estas condiciones subyacentes, que a veces son invisibles, de violencia estructural, se materializan, ¿sí? Se manifiestan por medio de la violencia institucional, ¿no? Y entonces tenemos situaciones como la tortura, situaciones como la desaparición, situaciones como la violencia obstétrica, ¿no? Que son manifestaciones de violencia institucional que están soportadas en la lógica de la violencia estructural, ¿no? Y entonces es fundamental que nosotros comprendamos la estructura y los fenómenos que van posibilitando estos hechos para que
evitemos a toda costa psicologizar lo social, psicologizar la manifestación de sufrimiento, psicologizar la manifestación traumática y no psicopatologizar a la persona y al otro sufriente con el que tenemos contacto, ¿no? Y entonces que podamos, a partir de esta mirada, poder ir comprendiendo y coordinando los distintos estándares transversales con los que podemos ir incidiendo, con los que podemos ir interviniendo. Bien, y bueno, les voy a mostrar algunos datos rápidamente, por ejemplo, de cómo es que se manifiesta la violencia estructural, ¿no? Vemos la EVIMPE del INEGI 2025, la Encuesta Nacional de Victimización 2025 del INEGI, y podemos ver, por ejemplo, que de los 33.5 millones de delitos ocurridos, pues la cifra negra es el 93.2%, ¿no? O sea, solo se denunció el 9.6%, ¿sí? Hay un 6.8% de delitos con carpeta de investigación y el 2.8% sin carpeta de investigación. Y entonces, de cada 100 delitos que se cometen, solamente el 7 delitos se abre una carpeta de investigación y el 93 no se abre carpeta de investigación, ¿no? Y entonces eso genera condiciones de impunidad, eso genera desconfianza social, ¿sí? Y eso va generando contextos de estrés y contextos de frustración que van siendo un caldo de cultivo importante para la violencia posteriormente, ¿no? Luego, por ejemplo, ¿por qué la gente no denuncia, ¿no? Pues porque lo considera una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Pues porque no va a pasar nada, por desconfianza en la autoridad, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que podemos esperar tener justicia, tener certeza jurídica, poder aspirar a tener procesos de reparación, de reivindicación, si no podemos confiar en las instituciones responsables y encargadas de garantizar nuestros derechos humanos? Actividades, la violencia explícita, la violencia social, la delincuencia, que es una manifestación de la violencia estructural, han modificado nuestro estilo de vida, ¿no? Y ya lo hemos venido viendo, esta es la ENVIMPE de 2025, pero en distintas charlas en otros tiempos hemos ido viendo cómo la gente ha tenido que cambiar su estilo de vida, ¿no? Y entonces el 62% de la población, 62.6%, reportó que ya no deja que los menores salgan, ¿no? Y porque hemos visto, perdón, hemos visto situaciones en las que los menores pues son desaparecidos, que son violentados, ¿no? Y ya la gente no existen las condiciones para que los menores salgan de su casa. La gente, el 46.4% ha dejado de salir de noche, el 44.9% ha dejado de usar joyas, ¿no? Hemos dejado de llevar dinero en efectivo, ¿no? Siempre es mucho más cómodo hacer transferencias ya para todo, ¿no? Tomar taxis, ¿no? Entonces, ha habido una transformación de nuestro estilo de vida para protegernos, ¿no? A partir de la ineficacia de las instituciones en garantizar nuestro derecho a la seguridad. Y, por ejemplo, la educación, ¿no? Podemos ver aquí en esta encuesta de la OCDE de PISA de 2022, cómo es que la marginación y la pobreza y el género vulneran el desempeño académico de los alumnos, ¿no? Y entonces jóvenes mexicanos de 15 años con el desempeño académico mínimo en matemáticas, podemos ver, por ejemplo, que en el segmento más pobre tiene el 19%, mientras que en el quintil más alto el 54%, ¿no? En los migrantes solo el 6%, en los no migrantes el 36%, los hombres, y aquí hay una perspectiva interesante, el 38%, mientras que las mujeres el 31%, ¿no? Y eso nos va hablando de la eficacia del sistema educativo y de las condiciones en las que se imparte la educación a nivel general, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver la evolución de 6 carencias sociales y podemos ver cómo se han ido moviendo entre el 2016 y el 2022, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, las carencias de acceso a una nutrición, una alimentación nutritiva y de calidad. Por ejemplo, entre el 2018 era el 22.2, subió un poquito en el 2020 y en el 2022 disminuyó, ¿no? Al 18.2. Entonces, pues sí,
nos dicen que a lo mejor hay menos personas pobres, pero la calidad alimenticia se disminuyó, ¿no? La carencia por acceso a la seguridad social, ¿sí? También disminuyó ahí un poco, disminuyó un poco, ¿no? Carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda, han ido disminuyendo, pero podemos ir viendo los índices, ¿sí? Cómo se mantienen, ¿no? Podemos ver, no hay diferencias significativas estadísticamente, ¿no? Carencias por acceso a servicios de salud, se incrementó en el 2022, se incrementó en el 2020. Carencia por calidad y espacios de vivienda, ¿no? Disminuye un poco en 2020, 2022. Y el rezago educativo se mantiene y se incrementó un poco para el 2022, ¿no? Entonces podemos ir viendo cómo es que se van manifestando, se van expresando a nivel estadístico estas condiciones de violencia estructural. Bueno, es muy importante que nosotros tengamos claridad que las personas que en algún momento están en situación de victimización por algún hecho de violencia explícita, por algún delito o por alguna violación a derechos humanos, son sujetos de derechos. Son sujetos de derecho y no objetos de asistencia. Para las instituciones públicas y para el discurso político es muy cómodo generar categorías, ¿no? Esta es la víctima, ¿no? Tenemos 200,000 víctimas, ¿no? Pero, y entonces se deshumaniza a la persona, se convierten en números, y entonces es fundamental que nosotros tengamos claridad sobre los mínimos éticos que tenemos que tener presentes. El primer y fundamental principio ético del trabajo con personas en situación de victimización, en situación vulnerable, en situación de sufrimiento es no hacer daño. Primum non nocere, ¿no? Reivindicar la dignidad, fortalecer la libertad y la autonomía. Que las personas salgan de esa condición victimizante, ¿no? La doctora Tapia ha estado trabajando mucho los procesos de desvictimización, ¿sí? Reivindicar la dignidad, que tengan la posibilidad de tomar decisiones libremente, y nosotros estamos ahí para asesorar y acompañar, pero no para decidir, no para tomar la voz, y que puedan a partir de nuestro trabajo y nuestro acompañamiento, tener la claridad mental para tomar decisiones autónomas, ¿no? Y entonces siempre tenemos que tener presente que las personas que han estado en una situación de victimización son sujetos de derecho y de agencia. Son sujetos activos y tenemos que mirarlos como sujetos activos, no pasivos, dependientes de que se les otorgue una dádiva, un favor, ¿no? Son seres humanos, son ciudadanos mexicanos y tienen derechos, y tenemos que posibilitar las condiciones para que puedan ejercer sus derechos. Y entonces es fundamental que trabajemos por restituir los vínculos entre el sujeto, el otro y el entorno, porque cuando se enfrenta a una situación victimizante, se rompen los vínculos, se fractura el vínculo sujeto con el otro, persona con el otro, y se fractura la confianza en el entorno, ¿no? Y entonces ese es realmente el trabajo de los especialistas en salud mental y el trabajo de defensa de derechos humanos, más que prestar un servicio, ¿sí? Y esa es una posición muy cómoda que se suele tener en muchas instituciones, ¿no? Bueno, ¿cuál es un mapa muy rápido del riesgo en México, ¿no? Por ejemplo, el índice global de la tortura 2025 dice que México está en un riesgo alto, ¿no? La Organización Mundial contra la Tortura. La tortura es una práctica extendida, asociada a la investigación, ¿sí? Asociada con la confesión y con la fabricación de culpables. Y 10 años después de que el doctor Méndez dijo que en México la práctica de la tortura era sistemática, lo seguimos viendo y sigue ocurriendo, aunque lo quieran tapar, aunque lo quieran ocultar, aunque lo quieran minimizar, sigue ocurriendo. Y hay cifras internacionales. Uno de los graves problemas que tenemos aquí en México es que hay muy poca estadística, por ejemplo, en torno a la tortura, y bueno, pues ya vimos con mucha claridad también cómo quisieron desaparecer a los desaparecidos, ¿no? Pero, por ejemplo,
Entre 2019 y 2024 se documentaron 2.881 casos con 3.506 víctimas, ¿sí? Y entonces la tortura se ha visto que se concentra en las primeras etapas de la detención, se vincula con la fabricación de pruebas ilícitas, ¿no? Y se documentan golpes, coacciones, bueno, o muchos otros castigos, ¿no? El 42% del objetivo de la tortura fue para incriminarse y el 22% para inculpar a otros, ¿no? Y el 20% se declaró culpable tras las agresiones, ¿no? Y estos son datos que coinciden con la ENEPOL del 2021 y la Organización Mundial contra la Tortura 2025. El 38.2% de la población penitenciaria está en prisión preventiva, ¿no? Eso es otra expresión de la violencia estructural y la violencia institucional. La expansión de la prisión preventiva oficiosa es una situación sumamente delicada y contraviene estándares interamericanos y de la ONU, ¿no? Hay observaciones, hay recomendaciones al Estado mexicano, pero parece que tenemos oídos sordos, ¿no? Bien, otro tema muy importante que genera las condiciones para que se materialice la violencia estructural en violencia institucional es la militarización. ¿Sí? La militarización que hemos estado viendo a lo largo de todo nuestro país y los riesgos que hay contra los periodistas y contra las defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? Es fundamental que el sistema jurídico este sistema jurídico recientemente electo, ¿sí? Se haga la exclusión de la prueba ilícita y se fortalezcan las capacidades de investigación, ¿no? Y bueno, entonces podemos ir viendo, ¿no? Cómo existe todo un arreglo de condiciones que ya nos da indicios de patrones muy específicos de prácticas institucionalizadas, ¿no? De mecanismos que generan las condiciones. Dice el doctor Mendiola también, ¿no? Que hay personas torturadas porque a partir de estas condiciones de inhabitabilidad, estas condiciones de este arreglo de condiciones de violencia, genera personas torturables. ¿Sí? Y entonces es muy importante que tengamos mucho cuidado. Y entonces podemos extrapolar esta lógica en cómo es que se va manifestando la violencia estructural. Y entonces, ¿cómo es que este arreglo de condiciones también ha generado personas desaparecibles, ¿no? Y que realmente no le interesa al Estado buscarlas y que realmente no le interesa al Estado reivindicar el derecho de las personas que han caído en situaciones de violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo es que nosotros, desde la lógica de la perspectiva psicosocial, debemos integrar las condiciones mínimas de intervención psicosocial y la reivindicación, defensa y protección de los derechos humanos, ¿no? La guía IASC de la OMS, de la OPS y de la OMS, bueno, nos permite tener una guía muy clara de cuáles son las respuestas mínimas que se tienen que otorgar a nivel multisectorial, a nivel interinstitucional, a nivel interdisciplinario, para poder proteger el bienestar psicosocial y los derechos de las personas en contextos de emergencia, ¿no? Y entonces es muy importante que nosotros tengamos claridad sobre las 4 capas básicas de la intervención psicosocial en un contexto de emergencia, de urgencia. Primero, garantizar los servicios básicos, garantizar la protección, la seguridad, ¿sí? El alimento, la bebida, ¿no? Las condiciones de seguridad básica, ¿no? Posteriormente, rehabilitar y conectar los servicios comunitarios, los apoyos comunitarios, activar las redes de apoyo social, ¿sí? Empezar a detectar cuáles son aquellos apoyos muy específicos, no especializados requeridos y al final brindar servicios especializados desde la perspectiva sociojurídica, desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva social, desde la perspectiva educativa, ¿no? Y entonces la clave, y está perfectamente descrito y documentado, pero parece que muchas personas no saben o no quieren leer, es la coordinación intersectorial. Y aquí somos especialistas en la fragmentación, no en la integración, ¿no? Y entonces, pues no hay coordinaciones intersectorales, a menos que sean asuntos muy relevantes y que le van a dejar capital político a ciertos sujetos de poder, ¿no?
Y entonces, si nosotros luchamos por la articulación de la coordinación intersectorial y logramos realizar la lectura del contexto, podremos brindar una atención, un apoyo, un acompañamiento psicosocial integrado y que no sea revictimizante, ¿no? Si nosotros caemos en el juego del trabajo aislado y fragmentado, a cada paso y la mayoría de nuestras intervenciones serán revictimizantes, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿cuál es el paquete mínimo de servicios que tenemos que otorgar desde la perspectiva psicosocial en salud mental, ¿no? Este paquete mínimo de servicios debe de existir en todos los sectores y es muy importante que se puedan hacer las derivaciones entre las distintas capas, desde el soporte básico hasta el área especializada, de manera fluida, de manera respetuosa, de manera digna y de manera reivindicatoria, ¿no? Porque entonces este paquete mínimo de servicios que tiene que ver con las 4 capas, ¿no? Nos da la pauta para la evaluación multisectorial y que podamos implementar los servicios mínimos de atención psicosocial en salud mental, ¿no? De manera articulada, de manera coordinada, de manera respetuosa. Bien, y entonces, principio fundamental, no hacer daño. Siempre tenemos que tener en mente que nuestras intervenciones deben guiarse por el principio de no hacer daño. ¿Cuáles son las 3 acciones mínimas que tenemos que tener en mente para poder implementar esto? Lo primero, comunicación veraz y útil. Decir la verdad, lo que se puede, lo que no se puede, cuáles son los alcances y cuáles no. La persona tiene derecho a conocer lo que está pasando y no debemos tratarlo como una persona con discapacidad, como una persona mutilada, como una persona fragmentada. Es un ser humano que por las circunstancias del contexto nacional cayó en una situación de vulnerabilidad y victimización, pero no le quitemos su dignidad humana, ¿no? Entonces la gente tiene que saber lo que nosotros sabemos, lo que no sabemos, lo que se puede, lo que no se puede, ¿sí? ¿A dónde lo podemos acompañar? ¿A dónde tiene que acudir sin estar dando vueltas como un trompo, ¿no? Para poder reducir la ansiedad, para poder retomar una sensación mínima de control sobre su vida y entonces poder evitar los procesos de revictimización. Es muy importante que tengamos el entrenamiento y la capacidad mínima para poder brindar primeros auxilios psicológicos, ¿no? Prepararnos para la intervención, tener un conocimiento de lo que está ocurriendo, tener un conocimiento del contexto, de los alcances, ¿sí? De dónde están los servicios de intervención y cuáles están funcionando, cuáles no. Observar con mucha claridad todo lo que está ocurriendo, observar con mucha claridad el contexto, escuchar a la persona de manera activa, reconocer y reivindicar sus emociones, darle un lugar a su sufrimiento, reconocer que es alguien que está sufriendo y no por angustia, por hartazgo, por cansancio, tratar de callarlos y entonces a partir de ahí poder restablecer los vínculos sociales, los vínculos familiares y conducir los procesos institucionales, ¿no? Ahí es donde está el tema. Aquí la situación es que realmente pues no lo hacemos, ¿no? ¿Cómo podemos entonces hacer derivaciones seguras? Es fundamental que el Estado brinde las condiciones de atención y derivación segura, ¿no? Poder establecer los contactos verificados, no que le dan en las comisiones de víctimas a la persona, le dan una carta de canalización al hospital y ni siquiera avisan en el hospital al que va a llegar y los tienen dando vueltas como trompos, ¿no? Y los tienen yendo de un lado para otro porque no hay una capacidad de comunicación y no hay una autorresponsabilidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Es muy importante que manejemos de manera muy cuidadosa la información que estamos transmitiendo, que la persona tenga la posibilidad en todo momento de emitir su consentimiento informado y de negarse a las intervenciones que se le ofrezcan, ¿no? Y manejar los datos estrictamente necesarios.
Tenemos que llevar un control de indicadores de tiempo, de respuesta, de referencia, de contrarreferencia. Es muy importante. Si nosotros, el problema es que esto no opera y esto no se implementa. Y por eso se generan las condiciones de incertidumbre, se generan las condiciones de revictimización y se diluye la responsabilidad institucional y de los servidores públicos, ¿no? Y entonces, bueno, esto es una muy pequeña embarradita de lo que vamos a estar trabajando en estos seminarios, en este seminario en particular y en los otros que van a venir, ¿no? Vamos a ir profundizando en cada uno de estos temas, nos vamos a aproximar al contexto mucho más profundo de la violencia estructural, nos vamos a aproximar al contexto de violaciones graves a derechos humanos, la desaparición, la tortura y la interseccionalidad, la identificación de personas, muchos otros temas, ¿no? Entonces vamos a ir profundizando en el marco conceptual, vamos a ir desarrollando herramientas y estrategias prácticas, ¿no? De cómo poder hacer intervenciones sin daño y de cómo poder desarrollar procesos mucho más eficientes y más efectivos de atención, acompañamiento psicosocial y acompañar a las personas que están en esa situación para detonar procesos de desvictimización, ¿sí? Bueno, aquí está más o menos el calendario que vamos a estar trabajando, ¿no? Iniciamos hoy, el próximo 7 de octubre, el martes, vamos a trabajar el mapa de la violencia estructural e institucional institucional y social en América Latina, los riesgos y los daños psicosociales. El viernes 10, vamos a trabajar sobre los fundamentos de la perspectiva psicosocial en derechos humanos. El martes 14 vamos a trabajar sobre la importancia de las estrategias para la documentación e investigación sin daño de violaciones graves a derechos humanos. Y el viernes 17 vamos a cerrar con la impunidad, la memoria y la reparación y la rehabilitación, ¿no? El lugar que ocupa el acompañamiento psicosocial dentro de todo este proceso. Bueno, ya por ahí yo les había comentado que este seminario es un seminario con causa, y todos los que vamos a ir trabajando. El 25% va destinado a fortalecer la búsqueda de las familias, ¿no? Van a ser sesiones de 60 minutos para que ustedes tampoco tengan que invertir tanto tiempo. Vamos a tratar de dar información muy condensada. Y bueno, estas son las referencias que sustentan mi presentación y yo les agradezco muchísimo su atención y estoy a sus órdenes para que podamos platicar, para que podamos dialogar. Doctora, el micrófono es todo suyo y creo que me fui rapidísimo, pero así podemos platicar un poco mejor. Muchísimas gracias, doctor. Pues efectivamente hay que aprovechar esta primera sesión un tanto para conocer estos datos, ¿no? Esta generalidad respecto del tema, una introducción muy pertinente y sobre todo este reconocimiento de la deuda que tenemos no solamente con la sociedad, sino incluso con los compromisos que nosotros mismos asumimos en la parte interamericana, como bien mencionabas en el aspecto de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y un dato que a lo mejor puede resultar también pertinente un poco para abrir boca, es la parte de dos sentencias interamericanas que tenemos en ese sentido, tanto la Sompaxle-Tectile como García y Reyes Arpizar. En este sentido, pues no se ha resuelto por parte de la Suprema Corte. Y evidentemente otro de los temas que se abordan es que el incremento de mujeres en prisión preventiva oficiosa ha subido muchísimo, ¿no? Entonces, tanto la migración, tanto incluso el medio ambiente, ¿no? Esta parte del cambio climático, como ahora también estos aspectos y muchos otros, en el tema de mujeres también es un aspecto muy complejo. Y bueno, justo un poco para abrir boca y dar también confianza a las y los participantes que se animen a preguntar en este sentido, en la experiencia que tienes, cómo se da, ¿no? Estas afectaciones de manera muy puntual. En el caso, obviamente, abordabas algo sobre los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero mujeres, ¿no? Esta situación también de migración, esta situación de ahora también las tecnologías, ¿no? Esta visión que encontramos
o que sucedió, ¿no? Digo, quizá no tiene mucho que ver con per se la violencia estructural, pero ya estamos, ¿no? Permeando en otras violencias, sobre todo en jóvenes, a partir de estas diferencias que se van sintiendo. Y lo pongo sobre la mesa en el caso del CCH Sur, ¿no? Estos movimientos incel, en donde el aspecto también, no solamente de que vean a otros más exitosos, se da en esa inercia, ¿no? De estas asimetrías, de esta opresión, de estas cuestiones que sí son estructurales. Bueno, puse varios, ¿no? Para también abrir boca a los demás y que se vayan animando a preguntar. Muchísimas gracias, doctor, y quedo esperando, ¿verdad? Un poco la respuesta para que podamos también. Mira, déjame comentar, por ejemplo, en relación con las mujeres, es una situación doblemente compleja por las condiciones estructurales de vulnerabilidad desde esta lógica patriarcal, ¿no? Este orden social patriarcal. Pero, por ejemplo, nosotros vimos hace aproximadamente año y medio, 2 años, toda la oleada de suicidios que se dio en el Centro Federal de Morelos, ¿no? El Centro Federal de Mujeres, creo que es el 16, si mal no recuerdo, ¿no? Y tuvo un cierto impacto mediático y después lo acallaron, ¿no? Pero no sabemos qué pasó y no sabemos qué ha pasado ahí. Y esas son condiciones de violencia institucional posibilitadas, ¿no? ¿Qué está pasando en este sitio que se da una ola de suicidios repentinamente, ¿no? Eso es muy importante y se tiene que atajar de manera muy importante. O esta cuestión de las subculturas radicales que se van generando, justamente las condiciones de marginación, las condiciones de exclusión, ¿sí? Las condiciones de techos de cristal, cuando, como lo describió Zygmunt Bauman en el año 2000, se van diluyendo los referentes estructurales de identidad, los referentes estructurales que nos dan las condiciones de mínima estabilidad, se genera y se amplifica la sensación de incertidumbre, ¿no? Y eso genera angustia. Y entonces las personas en situaciones de vulnerabilidad, de marginación, de exclusión, que perciben o vivencian la existencia de techos de cristal, van buscando lugares de referencia, lugares que les permitan tener cierta estabilidad, cierta sensación de estabilidad, cierta sensación de validación, ¿no? Y obviamente ante la pérdida del control simbólico de la ley, se van generando la radicalización de discursos. Claro, no todo mundo, eso es lo estructural. Si nosotros combinamos las condiciones estructurales con la articulación de los grupos de referencia, con las narrativas de violencia, y eso se configura, se enlaza, se empalma con condiciones individuales, ¿no? Con ciertas condiciones de vulnerabilidad individual, tenemos el triángulo perfecto para el pasaje al acto de la violencia. No quiere decir que todas las personas que pertenecen a una subcultura de la manósfera, por ejemplo, vayan a hacer el pasaje al acto, eso no. Pero sí podemos ver cómo se van configurando ciertas condiciones que son prevenibles, ¿sí? Que son responsabilidad del Estado y responsabilidad de las instituciones detectarlas y prevenirlas y atenderlas, ¿no? Se generan, se combinan con la vulnerabilidad personal y se da el pasaje al acto, ¿no? Y entonces hoy escuchaba, por ejemplo, en la mañana al rector hablar de que el perpetrador del homicidio en el CCH tenía rasgos de psicopatología. Bueno, pero sí, sí los tenía. ¿Y no? ¿Cuál es la responsabilidad de la institución? Porque Michel Foucault ya lo describió con mucha claridad desde la historia de la locura. Es muy fácil psicopatologizar, psiquiatralizar, medicalizar al otro y diluir la responsabilidad social y la responsabilidad institucional en relación con lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, este chico tendrá que asumir las consecuencias por 1, 2 o 3 delitos que cometió,
pero ¿cuáles fueron las condiciones que permitieron que eso ocurriera? ¿No? Más allá de la seguridad o no del campus, no, las condiciones elementales, ¿no? No sé si respondí a tus dos preguntas. Sí, claro, ¿no? Y además, finalmente, estas cuestiones en donde cómo descargamos una responsabilidad institucional y también esta visión de estas asimetrías, estas violencias que se están presentando en la juventud y la poca protección que se da también a otros grupos en situación de vulnerabilidad, que en un contexto donde debería haber más protección, ¿no? Y bueno, celebramos también el hecho de que aquí nuestros participantes sean muchas mujeres, que siempre hay esa participación y ese involucramiento de seguir aprendiendo. Y bueno, también aquí tenemos un compañero, ¿no? Que nos está también aportando su participación. Y bueno, nos gustaría también escucharles, porque al final del día, este tipo de seminarios, este tipo de oportunidades, porque la verdad es que no siempre se tiene esta forma de poder intercambiar conocimientos entre personas que también ya traen una trayectoria en campo bastante amplia, ¿no? Entonces, O construir saberes a partir del diálogo, ¿no? exacto, esta lógica de construir saberes mucho más orientados a esta visión de derechos humanos, ¿no? Entonces, muy bien. Bueno, no sé si, bueno, abro la oportunidad de que pregunten, que levanten mano, que comenten, porque al final del día, justo esa parte de esa construcción de saberes se da a propósito no solamente de quién presenta o de quién postula esta propuesta en el seminario, como es en el caso del doctor Besanilla, sino también a propósito también de escucharlas, ¿no? De que desde su trinchera conocen o incluso quieren explorar sobre el tema de violencia estructural y todos los temas que expuso el doctor Besanilla que van a ser abordados y que finalmente también se vayan profundizando más esos conocimientos. Si bien es cierto, este tipo de seminarios se dan en un sentido de, digamos, no tantas horas, ¿no? Porque ahora sabemos que estas motivaciones en cuanto al conocimiento de muchas horas, y lo digo por experiencia que estuve toda la semana pasada dando 4 horas diarias, entonces a veces pierde uno la atención, pero justo se aprovechan estos momentos un tanto más concretos con la finalidad de interactuar con ustedes. Entonces, bueno, abro el micrófono para quien quiera también preguntar y si bueno, Y también. compartir y dialogar, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias. Aquí, Elena, adelante, Elena, por favor, bienvenida, muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo me dedico al área clínica. Tengo un poco de experiencia en el área en población en movilidad, desplazados internos y atención a protección a refugiados. Entonces, pero aquí hay una carencia tremenda, que es el conocimiento de lo que es violencia. Creo que es de los problemas que más me enfrento en la privada, en la atención a refugiados, porque se tienen muy normalizados tratos o falta de, porque las personas no saben que ese es su derecho, lo ven como algo no alcanzable. ¿Cómo podríamos hacer para que eso se llegara? ¿Qué espacios hay donde eso se da? Y yo hablo desde el norte, entonces hay una diferencia cultural tremenda, pero abismal, entre el norte del noroeste y el norte del noreste y Ciudad de México. Y no tenemos el mismo alcance en información. ¿Cómo podríamos hacer vinculaciones para tener, como por ejemplo, me interesó, perdón, estar aquí exactamente para poder buscar información para que mis pacientes investiguen, pero ¿a dónde los mando a investigar? ¿A dónde los mando a buscar información que sí sea de fácil acceso y para personas que no están dentro del contexto para que haya un como autocuestionamiento? bueno, esto es bien interesante porque bueno, sí hay algunos materiales sobre violencia explícita, violencia institucional,
Pero más importante me parece es cómo desde la clínica se da la vivencia de la transgresión, ¿no? O sea, Sí. las personas, y especialmente las personas en contexto de movilidad, viven en una situación de estrés muy, muy intensa, porque además la mayoría o vienen refugiados por persecución política o son ilegales, ¿no? Sí. Y entonces, pues lo que les dé el gobierno y lo que les den las instituciones, pues lo agradecen, aunque se los den de manera despreciativa, ¿no? Y a cuentagotas y como haciéndoles un favor. Y generalmente son personas que ya traen una experiencia de muchísima transgresión previa, entonces suelen estar en una situación de ambigüedad, en una situación de insensibilidad, ¿no? Entonces, me parece que uno de los elementos, más allá de nutrir la cabeza con información, que sí es importante, es como recuperar la sensación de transgresión y generar la conciencia de derecho, de ser sujetos de derecho, ¿no? Eso es algo muy importante. Aquí yo no me expliqué bien. Estoy trabajando en el área clínica de manera individual y estuve trabajando con los Hayas de México y en proyectos de la ACNUR en población en movilidad, pero son dos áreas diferentes. Y sí, en el área de personas en movilidad, con respecto a todo esto y todas estas violencias que cargan, porque bien decía una gerente, ¿no? De SMAPS, decía, es que entran por Chiapas con un aspecto, un semblante, y llegan a la ciudad de Tijuana con completamente el cuerpo destrozado por todos los abusos a sus derechos, tanto violaciones de sus derechos humanos, violaciones físicas, violaciones institucionales, donde las personas pierden esta idea. Y sí, trabajamos desde el enfoque de derecho, pero en el área clínica, porque también tengo estas mismas situaciones con personas que son residentes de aquí de la ciudad, que viven este mismo sistema de violaciones y no tienen acceso, pero tampoco encuentro una fuente de a dónde los puedo canalizar para que busquen información, para no dárselas yo como de primera mano, sino para, bueno, mi enfoque es cognitivo-conductual, sino para que ellos investiguen un poco la información para que puedan normalizar. Por ejemplo, caso, una chica de 28 años trabaja para un periódico digital y es víctima de violencia. Entonces su jefe le insulta, le grita, la corren en juntas, delante de todos sus compañeros, le dice que es una inútil, le reclama que utilice sus pertenencias y ella no sabe cuál es su derecho. Entonces ya vimos, ok, vamos a investigar un poco de la norma, vamos a investigar un poco, pero no reconocen sus derechos. En la información en población en movilidad tenemos la riqueza de que ahí mismo muchas organizaciones les acercan la información, pero ¿cómo se la puedo acercar a personas que no están en esa condición, que la requieren? Bueno, eso es bien interesante. Mira, por ejemplo, este caso que planteas, que sería abuso laboral y sería moving, la NOM 035 estipula muy bien cuáles son las condiciones de estrés psicosocial que se están enfrentando y cómo se puede identificar. A lo mejor podría acercarse a investigar como reportera, ¿no? Lo que es la NOM 035, cuáles son las condiciones de violencia. Y si me escribes en privado, te puedo compartir algo de literatura que tengo sobre eso y voy a compartir en el grupo del seminario un texto sobre la perspectiva psicosocial de los derechos humanos que me parece que podría ser útil, ¿no? No sé, Elenka, ¿tú qué opines? Y yo creo que esos temas efectivamente pueden ser abordados desde esa lógica de la NOM y otros contextos, ¿no? Que se han ido enfocando en torno a las diferentes violencias, efectivamente en el tema de moving y estas como desde una visión también diferencial están incidiendo una
peor manera, ¿no? En contra de mujeres. O sea, están afectando, digo, a hombres y a mujeres, pero desde la lógica también de las violencias más focalizadas en el tema de género, están incidiendo de esa manera. Aquí nos comparte Esther, sí, también podrían compartir esa literatura al grupo, por supuesto. Yo creo que no hay mayor problema. Sí, la compartimos. La hacemos llegar al grupo, bueno, el doctor. Y no sé si alguien más, muchísimas gracias, Elena, por tu contribución y también estas inquietudes, ¿no? Finalmente, como comentaba, se enriquece todo esto a partir también de estas interacciones, estas construcciones de saberes. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir? Ya estamos casi por cerrar nuestra primera sesión y bueno, sería muy pertinente, incluso si hay alguna duda, ¿no? De seguimiento, de las comisiones, de todo lo demás que puedan llegar a tener, ahora sí como que dudas técnicas. Y si no es así, bueno, también para darle el uso de la voz al doctor Manuel, si quiere también estas últimas palabras de cierre. Muchas gracias. Bueno, mira, nada más agradecer su participación, agradecer que estén aquí, es muy importante. Sí, me gustaría, muchas gracias, Elena, ¿no? Por compartirnos, y sí me gustaría que pudieran compartir sus experiencias. Ah, mira, Amalia ya prendió su cámara. Amalia, ¿quieres compartirnos algo? Tienes apagado, no te escuchamos. Ya. Buenas tardes a todos. No, en realidad solamente entiendo siempre aprender la cámara y pues no, pero puedo aprovechar para presentarme con todos. Yo soy antropóloga social y he trabajado muchos años en todo lo que tiene que ver con la antropología jurídica y pues recientemente también haciendo cuestiones de peritajes, sobre todo en temas, bueno, antropológicos, forenses, en temas de migración. Y lo que hoy se agarró el gobierno, que es su moda de llamar los pueblos originarios. Yo llevo 15 años trabajando con pueblos originarios en la Ciudad de México, migrantes en Estados Unidos, desde ambos lados, ¿no? Texas, México. Y pues sí, justo lo que decía el doctor Besanilla al principio, ¿no? Cómo hemos estado llegando a normalizar situaciones de tantísima violencia, al grado de quererle casi ya dar el premio Nobel al principal perpetrador mundial. O sea, eso es lo que, vaya, a mí, yo no soy psicóloga, pero la antropología te permite pues abordar los temas desde otros pues ámbitos, comprenderlos, entenderla, pues a lo mejor no la psicología, pero sí el etos de las culturas y de la gente. Entonces, sobre todo en los casos, pues no sé, ya más en cuanto a atropellos y violaciones a derechos humanos. Entonces, pues esta es una cuestión que yo no había abordado tanto, lo de la violencia, y a mí me interesa muchísimo, sobre todo, el poder apoyar. Trabajo más con comunidades, no tanto en lo individual, pero me interesa mucho el conocer los mecanismos por medio de los cuales se pueden interponer las denuncias cuando se han detectado. Obviamente, pues primero comienzas por detectar, ¿no? Que es quién ha sido violado en sus derechos y en qué grado y todas estas cosas, pero también me parece que el acceso a la justicia, que es lo que nosotros más trabajamos, pues es pues ese puente es el que realmente no está construido. No podemos ni siquiera decir que está roto, ¿no? Ahorita, bueno, se han hecho bastantes regresiones con la aprobación esta que hicieron ayer, me parece, antier, a lo del tema del amparo, pero realmente los puentes ni siquiera siento que han estado construidos. Es como que te prometieron, ¿no? Que te van a construir la carretera o así, y de repente no sabemos pues el camino a seguir para poder tener este acceso a la justicia, cómo interponer las denuncias o cómo armar las carpetas pues de denuncia, de investigación, etcétera. Y pues muchas gracias y también estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Amelia. Fíjate, esto es algo muy interesante y bueno, la doctora Tapia es abogada, entonces no me va a dejar mentir.
se vislumbró un panorama muy, muy, muy prometedor a partir de la reforma constitucional de 2011, ¿no? Si bien las instituciones no funcionaban como debieran, íbamos caminando, y se lograron algunas cosas muy interesantes a partir de la reforma de 2011, ¿no? A partir de elevar al rango constitucional todos los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, la generalización de los amparos por violaciones a derechos humanos, por ejemplo, ¿no? O sea, son cosas, pero al Estado a los estados, y especialmente a los estados en etapas orales, ¿no? En etapas infantiles, ¿no? No les gusta verse cuestionados y no les gusta tener ciudadanos que tengan capacidad crítica y que tengan libertad. Y toda la colonización que hemos visto de las instituciones de los últimos 7 años, pues ha ido enfocada a la infantilización de la población, ¿no? Y a quitarnos esta posibilidad de tener mucha más autonomía y emancipación de toma de decisiones, y entonces ponerle un frente ciudadano al Estado, ¿no? Quitar toda la financiación a las organizaciones de la sociedad civil, todos esos elementos, pues tiene que ver con la debilitación de la capacidad de los ciudadanos, ¿no? Descafeinar, desinflar completamente los organismos autónomos, ¿no? El sometimiento absoluto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ahora pues ya la colonización del Poder Judicial con los 100 minions que tiene este señor, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos realmente en una situación sumamente compleja, y si bien, y si me equivoco, corríjame, por favor, doctora Tapia, el ejercicio de la justicia justamente era algo que se estaba empezando a tejer, ¿no? Algo que se estaba empezando a tejer, pues no, ahorita está pues en una situación muy, muy complicada y desalentadora, ¿no? Sí, sí, así es. Creo que a partir de 2011 era muy esperanzador el hecho de que tuviéramos una interpretación conforme al principio pro persona, el control de convencionalidad, esta visión en donde pesaban las sentencias interamericanas y esta evolución también jurisprudencial que la propia Corte había dado en torno a no solamente reconocer como obligatorias aquellas que eran dirigidas al Estado mexicano, sino todos los estándares que se generaban en el sistema interamericano de manera puntual por la Convención Americana de Derechos Humanos, pero extendían también esta visión de protección más amplia de los derechos humanos constituidos tanto en la jurisprudencia como en las observaciones generales de los organismos universales, bueno, del organismo universal y los órganos que derivan de este. Y efectivamente estamos teniendo una involución terrible, ¿no? No solamente es una regresividad, sino un incumplimiento de estas obligaciones que hemos asumido y que, bueno, nos está llevando a replantearnos muchas cosas, ¿no? Porque desde la perspectiva de ese ajuste en el sistema, que también, bueno, seguramente en estos seminarios se van a abordar en torno a los impactos que tiene el que la sociedad no reconozca el poder tener acceso a la justicia, ¿no? Y el no tener acceso a la justicia no implica solamente el que uno pueda llegar y denunciar un hecho, sino que tenga una certeza de que tiene jueces justos y que no hay una posibilidad que ese acceso pueda ser utilizado ya sea por cuestiones de coacción de la delincuencia organizada, en el mejor de los casos, y digo en el mejor de los casos con todo sarcasmo, porque al final del día ya de por sí estaba el riesgo, ¿no? Nuevamente de tener una compra de la justicia por corrupción, cuando pues habían modificado mucho estos controles. No quiere decir que no existiera, pero había un mecanismo para denunciarlos, al menos desde la parte federal. Y bueno, estamos viendo involuciones, ¿no? Y parte de esto es estas reformas, tanto en el sistema judicial como, bueno, el Poder Judicial en general, y pues el no reconocer esas obligaciones internacionales, el confrontarnos con los organismos internacionales que nos están señalando estos aspectos, y la otra, el que pues nuestra máxima, ¿no? Nuestra máxima garantizada
por la Convención Americana de Derechos Humanos, el 25 de la Convención, y que ahora pues ya no sea esa máxima que se hacía y que incluso fue copiada, ¿no?, por muchos de los países, que era el amparo, ¿no? El amparo que surge, es amparo netamente un producto mexicano y que exportamos a muchos países y que ahora, lamentablemente, colegas de otros países lo ven con preocupación esta involución, ¿no? Entonces, ven, ahora sí que tenemos que enfrentarlo con todas las herramientas que tenemos desde la profesión y desde lo que vayamos sumando, ¿no? La parte antropológica, la parte psicológica, jurídica. Entonces, bueno, son retos, digamos. Sí, bueno. Pues bueno, no habiendo más preguntas y participaciones, que les agradecemos mucho su presencia. Doctor, muchas gracias por esta iniciativa. No, gracias a ustedes. Sumar en la medida de lo posible, si ustedes pueden compartir a otras personas estos seminarios, porque, bueno, además de ser un momento en donde podemos compartir información, obtener también estos saberes del doctor Besanilla, pues enfocamos esta causa a aquellos problemas que efectivamente se han generado a partir de las violencias estructurales en nuestro país. Muchas gracias, que tengan una excelente noche y nos vemos el siguiente martes. Bueno, el martes, sí. El doctor Besanilla, yo no podré estar acompañándoles, pero acá estará el doctor en el seminario de continuidad. Muchas gracias, adiós. Gracias, bonita noche. Bye. Buenas noches. Gracias, buenas noches.